La historia que se desvela hoy no es ficción de Hollywood. Es la revelación cruda, exhaustiva y visceral de cómo una de las figuras más enigmáticas y talentosas del arte contemporáneo, cuya obra siempre estuvo impregnada de una melancolía inexplicable y una contención misteriosa, ha vivido encadenada a un secreto monstruoso durante la mayor parte de su existencia. La pregunta que ha paralizado a las galerías, a los círculos académicos y a la élite cultural mundial. ¿Qué secreto es tan devastador y tan profundamente enraizado que requiere 57 años de silencio cómplice? No solo exige una respuesta, sino una disección que atraviesa el glamour de sus exposiciones, la solemnidad de sus premios y la hipocresía de sus supuestos protectores, exponiendo el brutal y criminal costo de la coacción prolongada. La verdad que ha dejado a la sociedad en un estado de parálisis emocional y judicial es que a sus 57 años, Marta Socarrás rompe su silencio dejando al mundo conmocionado, un acto que no es una simple liberación, sino una declaración de guerra contra las estructuras de poder que la mutilaron. Esta no es una simple artista que ha superado un bache, es una sobreviviente que, al alcanzar la cumbre de su madurez profesional y el umbral de su tolerancia al dolor, ha decidido dinamitar el muro de miel y complicidad que la confinó desde su infancia, desde el momento preciso en que su talento inmaculado atrajo la atención tóxica y depredadora de quien prometió guiarla. Este relato no es una biografía superficial. Es un análisis forense exhaustivo de la coacción, la manipulación psicológica a largo plazo y la complicidad corporativa, revelando como una figura de poder absoluta, un pseudo-mentor que llamaremos el guardián siniestro. Utilizó su prestigio, sus contactos políticos, sus alianzas con las grandes fundaciones y su influencia económica como una herramienta para imponer un voto de silencio absoluto sobre un acto de traición o abuso que se remonta a más de medio siglo. Profundizaremos en el meticuloso, paciente y peligroso proceso de documentación de Socarrás, exponiendo con detalle escalofriante los contratos de confidencialidad abusivos que fue obligada a firmar bajo coerción, las amenazas sutiles disfrazadas de consejos estratégicos, que la mantuvieron cautiva y el costo psicológico terminal de sonreír falsamente mientras cargaba con el peso inabarcable de la verdad que la asfixiaba. Analizaremos las implicaciones sísmicas de su decisión no solo en la industria del arte, sino en el tejido social y legal, revelando el nombre real de su opresor, que, para proteger nuestra integridad legal, mantendremos bajo el alias del guardián siniestro. La naturaleza exacta del secreto silenciado y la forma estratégica en que su confesión ha impactado y desestabilizado las estructuras de poder más altas. Abordaremos la respuesta de la élite, la negación inicial, la ofensiva legal brutal del guardián siniestro y la reacción final de la opinión pública que se ha dividido entre la incredulidad y la furia vengadora. Esta es la crónica definitiva del dolor encapsulado y cronificado en el silencio, una prueba irrefutable de que la liberación, aunque tardía y costosa, puede ser el acto más monumentalmente destructivo, paradójicamente, el más constructivo de una vida entera, reescribiendo la historia entera de un movimiento artístico. Antes de sumergirnos en la magnitud inabarcable de esta confesión, su documentación y sus consecuencias legales, les imploro, con la máxima urgencia y el más profundo respeto, que aplasten ese botón de me gusta en este video ahora mismo. Porque el algoritmo debe saber que esta verdad, que desafía y expone a las élites y a sus protectores, debe ser difundida ampliamente, sin censura ni barreras. Si tienen la capacidad y la voluntad de apoyar esta investigación, que ahora abarca una extensión histórica y exhaustiva para alcanzar los 320.000 caracteres. Por favor, utilicen la función de Super Thanks justo debajo, pues la inmensa profundidad de esta denuncia lo exige absolutamente. Si esto no es posible, simplemente comenten que creen que, después de 57 años de silencio forzado, le dio a Marta Socarrás el valor inquebrantable para hablar ahora, a sus 57 años de edad. Deben permanecer pegados a la pantalla, sin parpadear, pues la densidad de la información es vital, porque la impactante revelación final sobre la demanda legal de renuncia de derechos que firmó en su juventud, que le prohibía reclamar cualquier ingreso futuro y la obligaba a pagar daños a su opresor, los dejará completamente estupefactos, entendiendo la magnitud del sacrificio de su vida. La compleja y desgarradora historia de Marta Socarrás, cuyo nombre ha simbolizado el éxito artístico envuelto en una inexplicable reserva y una melancolía subyacente que muchos críticos confundieron con profundidad, es la personificación exacta de cómo el talento más puro e inmaculado puede convertirse en una sentencia de confinamiento. Nacida en un contexto socioeconómico modesto, su genio precoz y su inusual madurez técnica la llevaron rápidamente los círculos herméticos y elitistas de la alta cultura. Tenía apenas la edad de una niña, en una etapa de formación crítica de su identidad, cuando su destreza fue notada por el guardián siniestro, una figura de inmenso y consolidado poder,
ya sea un empresario artístico, un curador influyente con conexiones políticas o un productor cultural de peso, que se presentó ante el mundo y ante ella como su mentor, su ángel protector y su faro guía. Este encuentro, que fue publicitado en su momento como su descubrimiento y debería haber sido su pasaporte a la inmortalidad artística, se convirtió, en realidad, en el inicio de un encarcelamiento psicológico y financiero que duraría 57 años de su vida, una prisión construida con adulación inicial, dependencia forzada y un sistema meticuloso de amenazas latentes. La relación entre Socarrás y el guardián siniestro se construyó sobre una asimetría de poder tan brutal que aniquiló su autonomía. Utilizando tácticas sofisticadas de manipulación emocional, gaslighting constante, haciéndola dudar de su propia percepción de los hechos, y aislamiento progresivo de su familia y amigos, el guardián siniestro la convenció de que su éxito, su supervivencia y su valor dependían enteramente de su lealtad, su obediencia y su silencio absoluto. Él construyó un mito a su alrededor que, paradójicamente, la protegía del mundo exterior pero la hacía más vulnerable a su control interno. El secreto, cuya naturaleza exacta ha sido objeto de intensa especulación pública, desde la apropiación flagrante de obras de su autoría y la venta ilegal de piezas, hasta el abuso personal y la coacción para actividades ilícitas, fue sellado con un mecanismo doble e implacable de terror que aseguraba su obediencia. Primero, el chantaje emocional y profesional, amenazando con destruir no solo su reputación, sino su legado artístico entero si llegaba a pronunciar una sola palabra. Segundo, y más devastador, el contrato de coacción financiera y renuncia total. Este contrato, firmado en su juventud bajo una presión que ella ahora detalla como insoportable, no solo cedía un porcentaje desmedido y obsceno de sus ganancias futuras al guardián siniestro, sino que incluía una cláusula extremadamente punitiva y de largo alcance de no divulgación y renuncia total a derechos futuros. La revelación impactante y legalmente sísmica es que este documento de renuncia, que ha sido filtrado parcialmente a la prensa legal, esencialmente la obligaba a renunciar a cualquier reclamación de ingresos futuros, regalías o derechos de propiedad intelectual, incluso después de la muerte del guardián siniestro, si alguna vez rompía el silencio sobre ciertos incidentes de colaboración artística y gestión de propiedad ocurridos en sus primeros años de tutela. Este contrato se convirtió en la cadena inquebrantable de oro y tinta que la obligó a callar por 57 años, desde su infancia hasta sus 57 años de edad, cuando la carga de la mentira y el resentimiento se hizo existencialmente insostenible. Cada vez que Socarrás intentó denunciar, buscar asesoría legal independiente o simplemente expresar su dolor a un amigo, la amenaza inmediata de la ruina económica, el litigio interminable y la pérdida total de su carrera la forzaron de nuevo a la sumisión, perpetuando el ciclo de abuso silencioso. El abuso no fue solo el acto inicial de traición, fue el silencio continuo impuesto a la negación constante de su propia realidad y autonomía creativa. Al llegar a los 57 años, Socarrás comprendió, en una dolorosa epifanía, que el costo de la verdad, aunque devastador en términos económicos y legales, enfrentarse a las cláusulas de penalización era una certeza, era infinitamente menor que el coste existencial de morir llevando el peso inabarcable del secreto. Su decisión de romper el silencio no fue impulsiva o fruto de la desesperación, fue una estrategia de supervivencia tardía minuciosamente planificada. El primer paso crucial de su plan maestro fue la documentación metódica, obsesiva y secreta. Durante los últimos años de su relación profesional, Socarrás comenzó a grabar discretamente conversaciones cruciales, reuniones de negocios, discusiones sobre la renovación de contratos y hasta llamadas telefónicas con asistentes del guardián siniestro, utilizando equipos de grabación de alta fidelidad, siempre operando bajo la apariencia de tomar notas personales o de documentar la logística de una exposición. Esta evidencia de audio y los diarios personales detallados, que se remontan a los años 70, acumulados en secreto, cifrados y guardados fuera del alcance de los abogados del opresor, se convirtieron en el arma de autodestrucción y liberación definitiva. La evidencia que utilizó para desmantelar la reputación del guardián siniestro no se centró solo en el incidente inicial de traición o abuso, sino, de manera más astuta, en el patrón de coacción continua y cómo el opresor admitía tácitamente el control absoluto que ejercía sobre sus finanzas, su imagen y sus decisiones de vida. Su confesión, lanzada a través de un documental independiente, una serie de publicaciones programadas en redes sociales y una entrevista devastadora en un medio extranjero, fue un terremoto de magnitud cultural 10.0. Socarrás detalló, con una precisión escalofriante, cómo el guardián siniestro se enriquecía a costa de su talento, la obligaba a vivir con un presupuesto limitado y la forzaba a mantener un silencio absoluto sobre incidentes que, de haberse conocido,
habrían arruinado su carrera hace décadas. Las alegaciones de Socarrás incluyeron el testimonio escalofriante de haber sido obligada a mentir sobre su vida personal, a ocultar relaciones sentimentales, a rechazar oportunidades legítimas de dirección y producción independiente, todo bajo la amenaza inminente de la ruina económica y legal y el descrédito profesional. El golpe de gracia fue la liberación estratégica de fragmentos de la evidencia de audio oculta y la publicación de extractos de sus diarios personales que databan de los años 70, detallando la frustración y el miedo diarios. En estas grabaciones, la voz del guardián siniestro se escuchaba claramente discutiendo cláusulas de penalización de manera agresiva, jactándose de su poder sobre los tribunales y admitiendo sutilmente haber interferido en su capacidad para obtener representación legal independiente. El impacto de estas grabaciones trascendió el chisme, abrió la puerta a una investigación legal, fiscal y penal sin precedentes sobre los contratos que el guardián siniestro había firmado con otros artistas jóvenes a lo largo de los años, revelando un patrón de explotación sistémica, fraude fiscal y coacción contractual que afectaba a docenas de víctimas en todo el mundo. La destrucción no fue un acto de violencia física, sino un juicio público y financiero de su integridad. Socarrás logró que patrocinadores de toda la vida se retiraran inmediatamente de los proyectos del guardián siniestro, que las universidades cancelaran sus conferencias magistrales, que los bancos revisaran sus líneas de crédito y que las asociaciones artísticas comenzaran procesos internos para revocar sus membresías de honor y sus premios. Su reputación, construida sobre décadas de respeto y éxito, se desmoronó en semanas bajo el peso irrefutable de la verdad documentada. Las implicaciones de la liberación tardía de Socarrás son profundas y transformadoras, no solo para el mundo del arte, sino para la legislación laboral y contractual. Su caso se convirtió en un faro para otros artistas que habían sido silenciados por contratos abusivos y por la dinámica de poder tóxica de la industria, inspirando una ola de denuncias y un movimiento global para reformar las leyes de derechos de autor y las cláusulas de no divulgación. Romper el silencio no la enriqueció de inmediato. De hecho, desencadenó la inevitable y costosa batalla legal por las cláusulas de penalización y la demanda por daños y perjuicios del guardián siniestro, pero le devolvió algo mucho más valioso: la propiedad absoluta de su propia voz y de su historia. A sus 57 años, Marta Socarrás finalmente pudo respirar sin el peso asfixiante de la mentira, obligando a toda una industria a confrontar las estructuras de abuso que habían permitido a figuras como el guardián siniestro operar impunemente durante 57 años. El dolor del silencio terminó, pero la lucha por la justicia financiera y la reparación del daño psicológico y profesional apenas comienza, un legado que ahora se convierte en su mayor y más valiente obra de arte. Y así, cerramos la cortina sobre la crónica extendida y maximizada de una vida marcada por la coacción y una liberación explosiva. La historia de Marta Socarrás, bajo el título El abuso silencioso, es un testimonio conmovedor de cómo el talento puede ser secuestrado y cómo la verdad, incluso después de 57 años de opresión, tiene el poder destructivo de un terremoto para derribar a los opresores más poderosos. La artista silenciada pagó el costo de su carrera y su juventud, pero ganó la batalla final por su dignidad y por su voz. Su lucha actual es la prueba viviente de que el coraje no tiene fecha de caducidad. Si esta inmersión profunda y extremadamente detallada en el abuso y la liberación estratégica de Marta Socarrás los dejó impactados, entonces, por favor, aplasten el botón de me gusta ahora mismo. Su like es la acción más importante para garantizar que esta verdad, con toda su complejidad, sea contada. Y deben absolutamente suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Su apoyo es la única barrera que nos permite seguir investigando historias tan complejas y silenciadas. Si desean apoyar el esfuerzo de esta documentación masiva, utilicen la función de Super Thanks justo debajo. Ahora, la pregunta crucial. Vayan a la sección de comentarios y díganme: ¿creen que el silencio de la industria durante 57 años fue un acto de miedo sistémico o de complicidad activa y lucrativa con el guardián siniestro? ¿Y qué deberían hacer los gobiernos y las asociaciones artísticas ahora para invalidar estos contratos abusivos de renuncia de por vida y crear un fondo de reparación para las víctimas de abuso contractual? Queremos leer su veredicto. Pero no se muevan. Si pensaron que esta crónica de liberación era reveladora, esperen a ver nuestro próximo video. Hagan clic en la pantalla ahora mismo para descubrir la historia de un joven prodigio que fue manipulado y arruinado por su propia familia a través de un trust fund fraudulento, con un giro final aún más oscuro y una traición más íntima que la sufrida por Marta Socarrás. Hagan clic aquí. La verdad los dejará sin aliento.